Radio Keshet, la radio que deja huella en tu corazón, desde Israel y para todo el mundo. Hanna, el currículum de ella, periodista y conferencista uruguaya israelí, radicada aquí en 1979, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea, directora del Semanario Hebreo desde el fallecimiento de su padre, José Jerosalimsky, Zichrono Libraja, que lo fundó en 1960, directora del portal Semanario Hebreo, JAI, corresponsal del Tiempo de Colombia, la Radio Onda Cero de España, el Heraldo de México, columnista en Montevideo Portal y UiPress, consultada por diversos medios del mundo hispanoparlante, y fue corresponsal de la BBC de Londres. Pensando las opciones para el título, eso no solo Irán, ¿verdad? Que el tema no, acá los problemas no son, por supuesto, solo lo que más aparece en las noticias, Irán y los palestinos, pero no en tono de subestimar la importancia de esos temas. Y yo sí empiezo, aunque todo al principio más a grandes rasgos, para que ustedes puedan preguntar de lo que más les interesa, yo sí empiezo ante todo, en términos generales, por Irán, porque es la única amenaza existencial, físicamente hablando, digamos, con la que lidia Israel. Irán y su proxy, como se usa el término en relación internacional, por supuesto, ¿por qué lo pagué? Serios daños. Aparte del tema increíble que no todos en el mundo captan, ¿no? Un país miembro de la Comunidad de Naciones que amenaza con destruir a otro, que proclama abiertamente que hay que destruir a otro país miembro de las Naciones Unidas. O sea, eso ya de por sí tendría que encender luces rojas en todo el mundo. Como saben, hay negociaciones en Viena para renegociar. ¿Cómo? Perdón. Sí, no sé, creo que las negociaciones en Viena para renegociar el acuerdo nuclear, muy discutido en su momento, se firmó el original en julio del 2015, cuando en Estados Unidos el presidente era Barack Obama, él y las potencias europeas, Rusia, en fin, firmaron el acuerdo nuclear. Como saben, entonces el primer ministro Netanyahu se puso, como se dice, a la Raglaim Majoriot, ¿verdad?, para combatirlo. O sea, vi a mi amiga Gisela por ahí que no sabe hebreo, así que digo, en la traducción literal de ese término es como que se puso las dos patas traseras, ¿no? Como diciendo en atenti, quiere decir sumamente opuesto a muy alerta a cualquier cosa, porque consideraba que ese acuerdo era muy malo para Israel. Pero más allá de consideraciones políticas, yo entrevisté en ese momento a grandes expertos en el tema estratégico y nuclear, y me decían, claro, digamos, la parte buena del acuerdo era que a corto plazo limitaba el arsenal en manos de Irán, determinaba cuánto puede tener, y a corto plazo le complicaba las cosas. Pero el tema más duro era que a largo plazo, para cuando expirara el acuerdo, creaba una situación en la que Irán salía de ese acuerdo como habiendo legitimado todo lo que ya había hecho antes, violando las normas del acuerdo de no proliferación nuclear y todo eso, ¿no? O sea que, mirando un poco más para adelante, era muy, muy problemático. El hecho es que el acuerdo en la práctica cayó, Trump, como saben, se separó, se fue del acuerdo, y el tema es que Irán, gradual y firmemente Irán, que no se retiró formalmente del acuerdo, fue socavando cada vez más lo que quedaba del acuerdo, cada vez violando otra cláusula del acuerdo que formalmente todavía estaba vigente, acumulando una cantidad de uranio enriquecido que alcanza ya para una bomba. Claro que la bomba atómica no es decir tengo uranio, bueno, aprieto el botón y sale, mucho más complicado, mecanismos de detonación, en fin. Hay muchos elementos que componen lo que es la amenaza nuclear, ¿no? Ahora, la gran discusión, una discusión entre los expertos, por ejemplo, de la inteligencia, de Tzahal, y expertos norteamericanos, hay diferentes versiones, es cuánto tiempo precisa Irán
para llegar a la bomba, lo que se llama en hebreo el Zman Pritzah, o en inglés es el to break for the bomb, o sea, desde el momento que toma la decisión, cuánto tiempo precisa tomando en cuenta todas las cosas que ya logró acumular. Y hay una de las posiciones que precisa unos muy pocos meses, ¿no? Y la gran pregunta es si vamos a saber del momento que toma la decisión, acelerar, pero mientras fue violando gradual y firmemente muchas de las cláusulas del acuerdo nuclear que está suscrito también por Irán. Yo hace unos días les cuento que entrevisté, lo voy a publicar hoy o mañana en el portal, en el Semanario Hebreo Jai, lo publiqué ya en la edición impresa del Semanario Hebreo, entrevisté al imam Tauhidi. ¿Saben? Un imam, en español se dice imán en general, un imam viene a ser el líder, ¿verdad?, religioso en una mezquita, ¿no? Digamos, se puede decir el paralelo al rabino. Por supuesto, hay millones de imams en el mundo. Él se postula imam Tauhidi, el imam de la paz, se llama él en las redes, es chiita, nacido en Irán, ordenado como imam en Irán hace un poco más de 10 años y vive en Australia, ¿no? Y él se postula para las elecciones de este 25 de enero, o sea, creo que es el martes, ¿no? Que estamos a 23, sí. Se postula para vicepresidente del Consejo Global de Imams. No es algo que representa a todos los imams del mundo, por supuesto, pero tiene 1.328 imams, miembros, y él sostiene que la actividad internacional de ese consejo es muy importante, que por ejemplo el Departamento de Estado norteamericano consultó con ellos cuando querían emitir una proclamación sobre antisemitismo, ellos condenaron el otro día el ataque a la sinagoga en Texas. Es un organismo interesante, ¿no? Y él me dijo, le digo, usted que nació en Irán, ¿qué le parece? Me dice, el régimen actual es un régimen compuesto por terroristas, y Occidente comete el gran error de creer que tratando de apaciguarlos o de acercarse, de convertirlos en amigos, van a lograr algo, no entiende que obtienen exactamente lo contrario. Porque el tema, y esto refiriéndose a lo de las negociaciones en Viena, ¿no? Pero el tema no es solo el tema nuclear. Una gran falla del acuerdo del 2015 era que no hacía referencia a otras amenazas, por ejemplo, al tema de la desestabilización, que es evidentemente política de Irán, desestabilización de estados en la región, a través del terrorismo, a través de intervención militar, así como tampoco hacía referencia a la amenaza al desarrollo de los misiles de Irán, porque los misiles son importantes porque son una forma de bomba, no es como en las películas necesariamente, pueden tirar una carga atómica que va en el cabezal de un misil, y hoy en día también ponerlo en un paquete de correo y mandarlo en un avión, o sea que es muy complicado todo eso, y todos esos temas son la gran amenaza respecto a Irán. Muy en resumen, aunque me extendí un poquito más de lo que pensaba, eso es un tema clave, y el hecho que Irán arma a Hezbollah, por un lado, decimos Hezbollah en territorio libanés está disuadido, el hecho es que no lanza grandes ataques, y por otro lado el hecho es que se prepara continuamente en la campaña de los misiles precisos, del gran arsenal misilístico que tiene Hezbollah, que por supuesto no tiene nada que ver con el arsenal de Hamas, que también nos causa problemas. Lo de Hamas son cohetitos al lado de lo que tiene Hezbollah. Eso que sepamos, ¿verdad? Y si logra Irán convertir, como está tratando hace tiempo, a todo el arsenal de misiles de Hezbollah, o a gran parte, en misiles precisos, que puede elegir Hezbollah con una precisión de hasta 10-15 metros dónde pegar, estamos en serios problemas, ¿no? Y eso es cuestión de percepción cuando considera que está suficientemente desarrollado como para poder, como que llegó el momento, ¿no? Claro, el Líbano está en una situación tan terrible en el plano interno, económica, de salud pública, de todo, que Hezbollah tendría que estar muy suicida para ahora lanzarse una aventura a la que sabe que Israel respondería muy fuerte, pero eso pensando con nuestra mentalidad. La cosa es como ellos perciben el tema con su mentalidad tan distinta, ¿verdad? Así que ese es un tema. Dijimos en el título, no solo Irán,
pero Irán es un tema clave y es sí la amenaza desde el punto de vista bélico más seria para Israel. Decíamos no solo corona, por supuesto, también, y bueno, eso, saben, yo he estado entrevistando a lo largo de estos 2 años muchos expertos, lo que aprendí es por supuesto de gente que sabe, médicos, expertos, científicos, y persiste la discusión, ¿verdad?, en la opinión pública con cierto sector opuesto a las vacunas, que tuvo un poco de, digamos, de inyección de fuerza esta discusión en los últimos tiempos con esta variante, porque como sabemos también vacunados se contagian. Claro, la gran diferencia es que los vacunados, salvo raras excepciones, enfermedades previas, otros problemas, no llegan a hospitalizarse y a estar graves. En general, por lo menos el 80%, inclusive las variantes anteriores, ¿no? Por lo menos el 80% de los enfermos graves son no vacunados. A mí me pasó 2 veces, en 2 ocasiones en los últimos meses, que estando en Tel Aviv, vi de cerca las manifestaciones de los antivacunas, que es algo distinto de un padre que duda cuando se agregó la capa etaria, ¿verdad?, entre 5 y 11 años, padres que dudan, o gente que duda legítimamente, bueno, que le pregunte al médico, que no se nutran de las desinformaciones que hay en las redes. Vimos, una vez fui con mi esposo a una presentación de un conjunto musical británico que canta las canciones de Dire Straits, estuvo fabuloso en el Hala Tarbut, repleto. Ellos dijeron, aparte, gracias Israel, porque esta es nuestra primera presentación fuera de nuestro país, gracias por permitirnos volver a la normalidad. Y afuera, manifestaciones de locos de algunas decenas de personas con los carteles contra el Tav Yarok, o sea, contra, para los que no saben hebreo, el pase verde, ¿no?, que permite acceso a los lugares de recreo, más que nada, porque a la farmacia, al supermercado, nadie te pide el Tav Yarok, solamente a los vacunados. Y poco después, unas pocas semanas después, salimos con mi hija y su novio, fuimos un sábado de noche a tomar algo cerca de Kikar Dizengoff, y había también, era cuando estaban por decidir que agregan otra capa etaria a la vacunación de los niños, ¿no? Entonces estaban realmente como sacados, como locos, con los carteles, hasta los nenes, ¿no? Como diciendo, hasta acá ya exageraron, olvidando el pequeño detalle que no es obligatorio, ¿verdad? Bueno, el tema es, por supuesto, que cuando uno tiene legítimas dudas, pregunte a los médicos. Ahora, yo les digo, justo hice una entrevista, la había subido un rato al portal, una muy querida amiga, Kanin Haas, uruguaya israelí, que es docente de inglés y también, como lo que se dice en hebreo, mejanejet, ¿no? Para los que no saben hebreo, es como, digamos, mejanejet es no profesora de una materia, sino la docente central, la figura central de una clase, ¿no? Creo que en Argentina le llaman tutor. Bueno, y ella cuenta de toda esa dinámica, por supuesto, y lo sé también por mi hermana, Sarita, que es maestra, las discusiones que hay adentro, por ejemplo, con todo lo que pasó, como saben, que desde este jueves cambia el sistema en la educación pública, y no es que si hay un niño confirmado positivo, toda la clase se va a cuarentena, sino que todos los niños harán las pruebas y el antigen en la casa, domingos y miércoles, ¿verdad? Y solamente el que está confirmado o se siente mal, se queda en la casa. Bueno, claro que eso agrega normalidad al funcionamiento del sistema educativo, pero también expone más a los maestros, ¿no? Me decía el otro día en broma, y creo que uno de esos chistes que circulan por WhatsApp, ¿no? Y creo que después en Eretz Nehederet, que es un programa satírico, que no perdonan a nadie, pues digo para los no israelíes que no saben, se ríen de todo con mucho nivel, lo mencionaron, cómo los padres en los últimos 2 años tiemblan cuando entra un WhatsApp de la maestra o la directora, dice, queridos padres, y todos se ponen histéricos a ver cuál es la próxima revolución con la que tendremos que lidiar, ¿no? Bueno, y se reían en ese programa el otro día de eso. Así que bueno, para los que no están acá, ayer el programa, el noticiero central del Canal 2, bueno, 12 es ahora, ¿verdad? Hubo una entrevista a Burla, el profesor Albert Burla, el director general de Pfizer, y él dijo allí que
con el virus. No hay que pensar que se va a erradicar el virus, nos acompañará por muchos años, ¿verdad? Habrá que ir lidiando con la esperanza de, por supuesto, de que las variantes que vayan apareciendo, que seguro seguirán apareciendo mientras haya muchos reservorios en el mundo de gente no vacunada, y como sabemos hay países enteros con mucha gente no vacunada, habrá que ir lidiando con eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que es cuestión de responsabilidad social lo de la vacuna, pero seguramente la discusión al respecto continuará. En el plano interno, yo creo en realidad que lo más preocupante, o sea, por un lado está, yo dije, la amenaza existencial de Irán. Evidentemente, si un país que declara su deseo de destruir a Israel logra poderío atómico, su fuerza es imponente, no solo se aprieta el botón, ¿verdad? La fuerza de control de otros. Eso es muy serio, pero creo que si bien es difícil comparar algo con la eventualidad de que un país nuclear, con poderío nuclear, que quiere destruirnos, logre hacer algo, creo que lo más preocupante es el plano interno. Yo sé que en Argentina se habla mucho de la grieta, ¿verdad? Acá yo creo que a pesar de todas las diferencias, Israel es un país y una sociedad muy solidaria, ¿no? Se han resquebrajado cosas, ¿verdad? Han cambiado, creo yo, pero creo que en momentos de emergencia el país sabe unirse. Pero el nivel de la discusión pública, y no me refiero a nivel si es intelectual y filosófico o no, sino lo agudo, lo duro de las mutuas acusaciones es muy, pero muy preocupante. Cuando empezó todo esto, yo me acuerdo, ahora un pelín se calmaron las cosas, me parece, en la Knesset, aunque sigue habiendo una discusión muy álgida, pero cuando asumió el nuevo gobierno, ¿verdad? El nuevo gobierno, parte de la nueva coalición, los adjetivos, los términos que se usaban de parte de la oposición contra el gobierno, también en términos de cómo si antijudío, vergüenza, me cuesta hasta repetir los términos, ¿no?, que usaron, sumamente duros. Es verdad que también del otro lado estaba ese tema de anti-Bibi, parecía como que lo principal era sacar a Netanyahu del poder. Y hay también extremistas, por supuesto, en todos los sectores de la sociedad. Pero yo creo que es muy peligroso lo que pasó cuando se unió esta coalición, y es legítimo, por supuesto, no solo discrepar, sino considerar que es peligrosa, que no es buena para Israel, más que legítimo, esto es una democracia. Pero a mí me parece que fue muy, o sea, peligrosa la forma, y es una línea que se adoptó y que sigue presentándola, quizás en una forma un poquito más tranquila o menos violenta, que no es un gobierno legítimo. La mantra es que porque está basado en digamos, porque el primer ministro es un jefe de un partido de 6 miembros, formalmente 7, pero como sabemos, uno de ellos no vota con esta coalición, Riklis, ¿verdad? De Yemina vota en general con la oposición actual. Ahora, es verdad, por decirlo delicadamente, suena medio raro, ¿verdad? Y yo pienso que Bennett no fue humilde, por decirlo delicadamente, cuando en el manejo interno para armar la coalición, no, si él quería realmente, consideraba que formar esta coalición de cambio era clave, yo creo que tenía que dejar que Yair Lapid sea el primer ministro por una cuestión numérica, inclusive, estaba claro que es el líder de la oposición. Fue poco humilde, por decirlo delicadamente, pero no es antidemocrático, porque el sistema político israelí determina que el gobierno es de coalición. En ningún lado, como sabemos, de la legislación israelí, dice siquiera que el primer ministro tiene que ser el jefe del partido más grande. Recordemos aquella elección con Netanyahu y Tzipi Livni, ¿verdad? Como ella no aceptó el acuerdo de rotación, al final fue Netanyahu que tenía uno menos que ella. Es legal y legítimo de acuerdo al sistema político israelí. Y presentar al gobierno como ilegítimo socava, creo yo, la confianza del pueblo, criticarlo, condenarlo, discutir, más que legítimo. Ahora, claro, gran parte de eso fue por la línea que el entonces primer ministro Netanyahu adoptó desde que él fue imputado. En los últimos días, cuando se habla de la posibilidad de una Iskat Tiyun, ¿verdad? Es un acuerdo de culpabilidad
creo que es el término jurídico en español, o sea, algo que él reconozca que cometió crímenes de fraude y abuso de confianza, que le saquen lo de cohecho, lo de soborno, que se retire de la vida política. Intercedió en eso a pedido de Netanyahu el ex jefe el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Aarón Barak, ¿verdad? Bueno, por supuesto, estoy segura, la mayoría de ustedes que viven acá saben los detalles, cuento para los que están afuera. Y explicó Barak que él aceptó hablar con el asesor legal del gobierno en nombre de Netanyahu y sus abogados para tratar de lograr ese acuerdo de culpabilidad, porque él siempre había sido un gran defensor del sistema jurídico y de la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero lamentablemente cuando le tocó a él, ¿verdad? Cuando empezó el proceso jurídico en su contra, fue imputado. Yo me acuerdo que yo estaba en un ómnibus en Argentina, en camino a, creo que era a Salta, a dar una conferencia, y poco antes recibí la noticia de que el asesor legal del gobierno confirmó que manda a Netanyahu a juicio. Él cambió 180 grados y empezó, como saben, a decir, ¿verdad?, expedientes inventados por presiones políticas. Se manifestó en forma tajante contra todas las instancias de la ley, digamos, encargadas del cumplimiento de la ley. Yo creo que eso fue, yo también me sorprendí porque sabía que eso no había sido la postura de él antes, y me pareció que no era propio del primer ministro con tanta responsabilidad, tantos años en el poder, ensuciar las instituciones tan fundamentales del Estado por su situación, que por supuesto tenía plenamente el derecho a decir, voy a mostrar mi inocencia. Bueno, ahora si acepta este acuerdo de culpabilidad es más compleja la cosa, ¿no? O sea que los temas internos yo creo que son muy importantes, no solo las amenazas externas. Otro tema es, ¿se acuerdan que hace tiempo, algo rápido acá, hace tiempo el entonces presidente Reuven Rivlin habló de las 4 tribus? Quedó como algo famoso el discurso de las tribus del presidente Rivlin. Él se refería a la mayoría secular, digamos, laica, aunque, digamos, yo sería parte de la mayoría secular, pero me siento tradicionalista, ¿no? Y me gusta, me importa preservar, digamos, valores judíos. Pero él habla de la mayoría secular, los árabes, los ultraortodoxos y los religiosos no ultraortodoxos, ¿no? Y él hablaba con preocupación de la gran división interna que hay. Y yo creo que el gran problema al respecto, bueno, está ligado a ese aspecto del tono, ¿verdad? Que yo hablé de la discusión pública, que se deterioró mucho, pero acá quizás lo más preocupante en términos concretos, no solo de sensación general, de que uno siente que, digamos, viven con normas distintas de otro grupo, sino algo que afecta y puede afectar seriamente la vida práctica del país, es el tema del sector ultraortodoxo, Haredi, que asciende aproximadamente el 12% de la población hoy. Mire, yo para poder compartir con ustedes también, digo, opiniones de expertos, ¿no? Que yo sigo todos los temas de los que escribo, pero hay gente que se especializa mucho en un tema determinado, y dije, quería saber que puedo compartir con ustedes algo bien estudiado a fondo. Y bueno, me comuniqué esta mañana con un investigador, un estudioso, yo lo conocía como miembro del Instituto Israelí de Democracia, la Majona Israelí de Democracia, y hoy me dijo, no, ya no estoy ahí, ahora soy vicepresidente del Instituto de Investigación del Pueblo Judío. Pero también, saben, o sea, un analista, sociólogo, en fin, experto en el tema de religión y Estado y sus distintas derivaciones. Y él dice, el problema es que en su gran mayoría, si bien tienen muchos matices internos, él dice que del sector Haredi hay un 60% que es ultra conservador, él lo llamó extremistas en cuanto a su forma de ver al Estado, otro 30% un poquito más moderado y un 10% que son mucho más modernos, ¿no? Más insertados en la vida del resto de la sociedad. Pues el problema es que
es un sector que va creciendo, que por supuesto está pasando cambios, ¿no? Como todos sabemos, salen más los hombres a trabajar, las mujeres siempre salieron a trabajar, ¿verdad? Pero hay más hombres del sector Haredi que salen a trabajar, hay más que se enrolan al ejército, pero en general, términos generales, es un sector donde la salida al trabajo, por supuesto, es mucho menor y también el enrolamiento al ejército. Ahora, dice, el problema es que como ese sector va creciendo mucho, él me decía que el crecimiento vegetativo del sector de la sociedad jaredí es, si mal no me recuerdo, me dijo 4.1 o 4.2% por año. Y en el resto de la sociedad es un poquito más de 2. O sea, eso es una diferencia muy grande, porque yo le decía, tengo la sensación de que el porcentaje no cambia mucho. ¿Será porque hay muchos que dejan de ser ultraortodoxos? Me dicen, no, estás equivocada. Y ahí me dio esos porcentajes, ¿no? El crecimiento vegetativo del sector ultraortodoxo es mucho más grande. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que si se mantiene ese hecho que la enorme mayoría del sector no sale a trabajar y no se enrola al ejército, evidentemente la carga que hay que llevar sobre los hombros para mantener al Estado, para que el Estado funcione, se reparte muy desigualmente. Y él me decía que en el año, creo que me dijo, 2060, la tercera parte de la población será ultraortodoxa. Yo no sé si todos los vaticinios necesariamente saben, se cumple, vamos a anotar y picarnos hasta los 120 que lleguemos al 2060. Pero si es así, por supuesto es preocupante, porque influye en todo, en la producción, en la distribución de la carga social. Yo me acuerdo, seguramente lo conté en alguna otra conferencia, hace añares, ¿se acuerdan del programa, otro programa satírico, Hartzufim? Hace como 30 años, había un programa también satírico, se reían de todo, no perdonaban a nadie, pero no era con actores como Eretz Nederet, era con una especie de muñecos, era muy, muy bueno. Y hicieron un ítem un poco después del terrible accidente que hubo, el accidente en el que chocaron 2 helicópteros que salían del Líbano, cuando Israel todavía estaba en la franja de seguridad sublibanesa. En ese terrible accidente, que fue un viernes, me acuerdo, 4 de febrero, en los años 90, ¿no? Murieron más de 80 jaelí, de todo el país, ¿no? O sea, nativos de Israel, nuevos inmigrantes, llegados de Etiopía, llegados de Rusia, de Kibutzim, de Moshavim, de la ciudad. ¿Por qué lo cuento? Entonces, en Hartzufim hicieron un sketch, digamos, ¿no? Pusieron 2 teléfonos en pantalla, uno blanco y el otro negro con peyes, ¿no? Creo, miren, no sé si estoy deformando lo de las peyes, no me acuerdo, pero el otro era negro. Evidentemente, creando una asociación con la vestimenta negra de los ultraortodoxos, ¿no? Entonces el teléfono blanco dice, qué semana terrible que tuve, todo el tiempo sonando con malas noticias, ¿no? Era evidente a qué hacía referencia. Y el teléfono negro decía, sí, yo no soné ni una vez. Era muy fuerte la forma de criticar, como diciendo, nosotros nos morimos y ellos no. De más está decir que todo, también algo así, todo tiene 2 caras, ¿no? Porque si uno entrevista, yo lo he hecho, rabinos o gente ultraortodoxa, inclusive gente me ha pasado, un gran estudioso que nació en Uruguay, la familia salía cuando él era chiquito, él era del sionismo religioso, estuvo en la Tzavá, hizo el servicio militar, de más grande se hizo jaredí. Pero él que conoce los 2 mundos, me dice, lo que pasa es que el promedio de la población secular no comprende lo que es el mundo de las yeshivot. Dice, yo no estoy hablando, dice, de un sinvergüenza que no estudia nada y para salvarse del ejército miente. No hablo de eso, por supuesto que tienen que ir. Y yo hablo de la gente que realmente estudia y está convencida, me dice él, de que con eso ayudan a Israel. No es una pose porque les es cómodo. Él dice, yo no sé si algún secular puede entender lo nada fácil que es estar todo el día estudiando. Yo entiendo lo que él dice. Y estoy segura de que muchos realmente están convencidos de que con eso aportan a Israel.
En definitiva, lo que mantuvo al pueblo judío durante siglos, evidentemente fue esa conciencia judía, no todos eran religiosos, antes mucho más que ahora, ¿no? Pero ese apego a la tradición, a la preservación de los valores, Tzahal no existía, ¿no? Entonces, evidentemente, hay también otra cara de la moneda, las cosas también, las proporciones, ¿verdad? Si no se trabaja y no se enrola, es realmente un serio, hay un problema al respecto, ¿no? El verse, cada uno poder ver la cara o, digamos, las motivaciones del otro, es muy importante en toda sociedad multifacética. Ya que mencionó esto de los Haredim, yo le preguntaba a este experto con el que hablé hoy, como él, el título general es tema de religión y Estado. Yo le decía, ¿cómo? Yo no sé si esto entra en el tema de desafíos, pero hablando de esto, me pareció que es interesante compartirlo con usted. Yo le decía, ¿cómo definiría usted a Israel? ¿Cómo pintaría el cuadro de lo que es hoy Israel en respecto al tema de religión y Estado? Dice, bueno, ante todos los que dicen que esto es un Estado de la halajá es la ley religiosa judía, para los que no están aquí o oyentes no judíos que no sepan, es una absoluta idiotez. Israel no es un Estado de halajá en absoluto. Que hay quienes quisieran que lo fuera, sí. Ahora, por supuesto que la religión judía tiene un lugar muy importante. Primero, en la definición misma del Estado, de que nos vanagloriamos, Estado judío y democrático. Y sí, en temas personales, como por ejemplo, cómo te podés casar, sí, como sabemos, el rabinato es el único que tiene, dice dicho sea de paso, también para otras religiones. Solo es el casamiento religioso, ¿no? No se acepta el casamiento civil a menos que vengas casado del exterior. También ciudadanos israelíes que van al exterior para casarse en Chipre porque por alguna cuestión de halajá no pueden casarse en el rabinato, o porque por principio no quieren casarse por el rabinato, también pasa eso, pueden dejar al exterior y volver casados si se les reconoce, claramente, ¿no? Ahora, dice, por un lado uno puede decir eso, qué conservador, Israel, por supuesto, ¿no? Que se acepta solamente el casamiento en el rabinato, acá, a menos que venga al exterior. Pero por otro lado, Israel es uno de los países más avanzados del mundo en legislación en el tema LGBT, como se dice, la ATAB es en hebreo, ¿verdad? En legislación, si bien siempre hay una diferencia en todos lados, ¿no? Entre la legislación de un país, que puede ser muy avanzada, y quizás ciertos preconceptos en la sociedad, conservadurismo, que la misma, ¿no? O sea, que exista una ley no quiere decir que todos los ciudadanos la abrazan con gran entusiasmo. Pero sí, de todos modos, él decía, Israel es de los más avanzados del mundo en la legislación respecto a la comunidad gay. Hace pocos días el Ministerio de Salud, como saben, confirmó que también parejas de un mismo sexo podrán hacer lo que se llama pundacaut en hebreo, es surrogate, ¿no? Vientre alquilado, ¿verdad? Para traer un bebé al mundo. O sea, que Israel es un país de muchas contradicciones, ya lo sabemos, se ve en eso también. Otro tema que yo quería dejar para el final, pero claro, hay mucho para desarrollar ahí, como siempre hablé más de lo que pensaba, mejor voy a dar solo una mención general y que ustedes puedan preguntar lo que quieran. El tema Palestina. Yo creo que, por más que, por ejemplo, el primer ministro lo dijo hace unos días, ¿verdad? Perdón, que cuando el gobernante del exterior hablan con él, no creo que fue Bennett que lo dijo, él siente que al final menciona el tema palestino como por cumplido, ¿no? Como para que no digan, ay, ni se preocupó por los palestinos. Que no ese es el tema que les interesa. No hay duda que no es el tema principal que está sobre la mesa. Yo personalmente creo que a nosotros nos debe importar solucionar el conflicto con los palestinos. Ahora, es muy, pero muy complicado, porque, por ejemplo, está la Autoridad Palestina. Yo he escrito muchísimo contra la incitación que protagoniza la glorificación del terrorismo, la presentación de los terroristas suicidas, o de terroristas en general, como ejemplos a seguir, campamentos de verano que llevan nombres de terroristas, muere uno en un atentado, enseguida es el shahid, el mártir, o sea, el héroe que se debe emular,
eso envenena la cabeza de la gente. Yo digo, primero las madres palestinas tendrían que estar preocupadas, ¿no? Por otro lado, es un hecho que la alternativa a la autoridad palestina es Hamás. Peor todavía, no hay ninguna duda que peor todavía. Y el hecho es que la autoridad palestina coordina la seguridad con Israel, no es un mero título, no es algo que está ahí, bueno, pero no, coordina temas de seguridad. Es por eso que Benny Gantz, bueno, no solo por eso, se encontró hace poco con el presidente Abbas, con Abu Mazen. Yo entrevisté hace poco bueno, yo lo admiro y lo adoro, a Ohad Gemo, el periodista especializado en la temática palestina del Canal 2. Él me dice, no hay ninguna duda que la coordinación se concreta en forma muy clara en el terreno, y eso es verdad, claramente, que ayuda muchísimo a la autoridad palestina a mantenerse en el poder. Por supuesto, Israel por un lado no quiere hablar con él, pero tampoco quiere que caiga porque viene Hamás, ¿no? Pero por otro lado, eso también ayuda a frustrar atentados. O sea, es un paquete con tantas contradicciones internas, muy complicado. Yo quisiera poder separarnos de los palestinos. No es que digo, quiero desmantelar los asentamientos. Está claro que si alguna vez se llegara un momento así, se adoptaría la fórmula de los bloques de asentamiento, ¿verdad? Que el grueso de la población judía quede del lado de Israel y a cambio del resto, intercambio de territorios. Ahora, por otro lado, o sea, porque yo digo, para preservar el carácter judío y democrático de Israel, quiero eso, no por los derechos palestinos, que es otro tema, está. Yo digo por nosotros, ante todo. Y por otro lado, siempre hay otro lado de la moneda, como dije, todo tan complejo. Por otro lado, no me puedo olvidar que cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza, octubre de 2005, desmanteló todos los asentamientos. Yo estuve ahí, lo vi. 12 de septiembre del 2005, Tzahal cerró la última puerta en la última base, y desde entonces no solo que paró el terrorismo, sino que aumentó el disparo de los misiles. Y si eso pasa en Judea y Samaria, Cisjordania, los misiles caen en Jerusalén y en Tel Aviv. O sea, es muy complicado. Nada de decir, bueno, lo soluciono por acá, estamos tranquilos. Todo tiene como es la quinta pata del gato, ¿no? Habría mucho para elaborar sobre este tema, el palestino más que nada, pero creo que siendo la hora que es, mejor les dejo a ustedes que puedan preguntar lo que quieran, y bueno, y acá estamos. Hay que unmute. No sé cómo se hace unmute a todos, pero están todos muteados, Sara. No sé, pienso Perdón. yo abrí ahora, pienso que todos pueden abrir, ¿no es cierto? Okay. Sí, en este momento justamente quería decirles a todos, el que quiere hablar, que por favor levante la mano y entonces también se quite el que le dé posibilidad de hablar, ¿no? Que está en mute ahora, pero levantando la mano se puede habilitar el micrófono. Perdónenme un segundito. Ay, yo me desmayo. Ahora mi hija tiene corona. Ojo. Hola, wow. Wow. Perdónenme un minutito. Bueno, los chiquitos, los nietos ya están negativos. Bueno, por lo menos... Mi esposo, muy práctico, cuando me hacía el antígeno hace un rato, le digo, Dani, te tenés que organizar, a ver dónde querés vos, y yo me voy a otro cuarto. Me dice, bueno, si vos también das positivo, soluciona el problema. Digo, linda solución. Mejor que lidiemos con el problema y no que yo dé positiva. Bueno, es una ruleta rusa, ¿eh? Dios. Es una ruleta rusa. Bueno, ¿quieres escuchar, Hanna, o quieres parar? Sí, perdón, dale, sí, perdón. No, lo que tú digas, porque podemos interrumpir, dejaremos la pregunta solo un minutito. En otro momento. Espera, un minuto. Perdone que le mando un mensaje a mi Jali, discúlpeme un minutito. Qué cosa, Dios mío. Perdóneme.
Jalus Vidita, perdón que no te atendí, estoy dando una charla, pero ahora vi tu mensaje. Bueno, pero a Coli debe ceder. Después te llamo, vida, un beso. Bueno, está. Culi Oyen, soy todo oídos, ahora sí. Bueno, hay alguien que quiere hablar, que tiene que levantar la mano y habilitar el micrófono. Muchas gracias. ¿Cómo es la cosa? Sí. Sara, ¿tú lo haces? Acá Sí, veo que Rosa se... ¿Tú lo manejás, Sara? no, yo pienso cada uno que levante la mano y lo dejamos, y José deja. Sí, Porque está- el que quiere hablar tiene que abrir el micrófono y hablar uno por vez, por Ahí favor, está. porque ahí yo no puedo ver tenemos 70 personas en la pantalla y solamente puedo ver 25 a la vez. Así que Claro. por favor, el que quiere hablar, que hable, y cuando habla uno, que por favor el otro espere. Gracias. Bueno, acá yo veo a Rosa también, yo estoy en una pantalla. Ale, ¿Cómo Ale. estás, Rosa? Hanna, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Rosa, ¿qué tal? Bien, querida. Mira, te iba a contar, vos sabés que yo tengo familia en Israel y se dieron el cuarto Pfizer, y vos podés creer que se agarraron el coronavirus enseguida que se dieron la cuarta. Bueno, Entonces, pero esto estaba claro de antemano, Rosa. Bueno, no de antemano. a ver, ¿por qué? Rápidamente, que A no, ver. digo que no protege Ujú. la vacuna del Omicron, o sea, logra perforar, digamos, logra penetrar la vacuna, pero sí protege de gravedad y de hospitalización en general. Puede haber excepciones, pero de vacunación está claro que el Omicron penetra la vacuna. Eso se sabe. Sí, sí, sí. Igual acá en Uruguay esas cosas no es tanto que están pasando, pero también, igual acá también, viste, la gente se vacuna y hay gente con coronavirus, es algo muy complicado, todo el mundo está muy complicado. Bueno, porque esta variante en especial lo que tiene es que es pero tan contagiosa que penetra la vacuna, pero por otro lado la gravedad es 7 veces menos que la variante anterior, que las anteriores. O sea que eso es muy importante. Claro, el problema con eso, al ser tan contagiosa, ¿entendí bien, Mijali, también? Levanti Najón, Mijali Gam. Yo digo el problema, no sé, llamémoslo psicológico, ¿verdad? En la lucha por convencer a la gente que todavía es renuente a vacunarse, claro, está esa frase superficial. Mirá, si ahora tantos vacunados que yo conozco se contagiaron. Sí, es verdad, claro que eso no es bueno, pero el hecho de minimizar el riesgo de enfermedad grave también es importantísimo. No hay duda que la enorme mayoría de los graves no están vacunados. Eso no cambia. Eso es verdad. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias, querida. Por favor, Rosa. Ale, mi querido. Hola. Hola, Anita. Alejandro Weiss, el presidente del Keren Kaemet de Israel de Uruguay. Pero, y amigo. Eso, muy por eso dije, más que nada eso. Es que muy, muy amigo, te diría que me siento muy, muy hermanado con Anita, y muchas gracias a los organizadores de la charla, porque siempre que habla Ana, para mí es un placer aprender y escucharla de todos los puntos de vista. Pero siempre vos me hablas conmigo en el WhatsApp todos los días igual. Sí, también, pero siempre me hicimos alguna sorpresa. Por ejemplo, la estadística de los, sin ofender a nadie que sea ortodoxo, que para el 2060 va a ser la tercera parte de la población en Israel, y eso sería un problema. Yo a veces creo que las estadísticas le erran también, o hay variables que a veces se concreta, ¿no? Lógico. Sí. Las variables a veces se cambian. Nadie esperaba lo del COVID o lo del Omicron o lo que sea. Y lo único que quería decir es que me parece que el mundo tiende a que esto se normalice, y que a partir de marzo ya veo que varios países ya el mundo lo va a no erradicar, o sea, va a estar, y va a ser una gripe normal, una enfermedad más. Sí, no hay que sacarle importancia como al resto de las enfermedades, pero una gripe te mata, el hambre mata y un montón de cosas mata. Entonces, bueno, yo no tuve COVID, pero un montón de gente ha llegado a mí, muy cercana a mí, y si mal no veo, también creo que hay una tía mía por ahí mirando el programa, que es Erika Helber,
Erika, ahí estamos la todos... veo. Hola, ¿Eh? Erika. Estás a 2 cuadritos de tu tía. ¿Eh? Estás a 2 cuadritos de tu tía. ¿A dónde? A 2 cuadritos. Sí. Le quiero mucho y a mis primos también. Pero bueno, nada, mandar un saludo. No es por restar importancia, pero todos lo vamos a tener y bueno, vamos arriba que vamos a superar esto. Lo de Irán, por supuesto, es un tema muy complicado y vos sabés, mi opinión es bastante determinante con el tema musulmán. No lo voy a decir porque me matás, No, no pero sabes lo que pienso, determinante digo, y bueno, para mí hay que actuar, pero también tampoco es fácil y menos en estos momentos. Y bueno, dejarte un beso muy grande. Gracias, Ale, querido. Pero algo respecto a lo que dijiste de la corona. Ahora como están las cosas, yo ya no me atrevo a decir, no necesariamente todos los vamos a tener, porque ahora estoy rodeada. Espero que yo no, por ahora me siento bien. No, pero el tema de que, bueno, que esto va a seguir, pero va a ser como una gripe, eso depende de la variante que se vaya imponiendo. Eso es Esta verdad, variante es así, las anteriores no fueron así. O sea, hubo varias que sí enseguida fueron, digamos, se vieron superpuestas por otras más graves, ¿no? Pero hubo variantes, esta es, como yo decía antes, datos que probablemente que dan los expertos, ¿no? No que los inventé yo, 7 veces menos grave que la anterior. Entonces depende de la variante, no necesariamente esto queda siendo una gripe. Pero hay otra cosa, les quiero comentar nuevamente lo que aprendí de expertos, ¿no? El tema con el coronavirus, sea la variante que sea, va más allá de cómo pasás la enfermedad. Hay mucho que todavía no se sabe, pero de las variantes anteriores sí se sabe. Hay lo que se llama long COVID, como saben, o sea, esos efectos que quedan, que pueden ir meramente de fatiga enorme a cosas más serias, que quedan por mucho tiempo después de haber pasado la enfermedad, inclusive en casos de gente que la pasó muy liviana. Yo entrevisté, lo publiqué hace poco, si les interesa está en la sección entrevistas del semanario Greenby, a la profesora Dalia Grisaro. Es la jefa de la unidad de enfermedades infecciosas en el hospital Dana de niños en el Ichilov de Tel Aviv, ¿no? Es como un subhospital dentro del hospital Ichilov. Y ella me dijo, hubo niños en las variantes anteriores, ¿no? Hubo niños hospitalizados graves que pasaron el COVID casi asintomáticos, pero que después empezaron a sentir lo que se llama PIMS. Es un síndrome que apareció con el coronavirus, que es un síndrome multisistémico que ataca varios aparatos en el cuerpo y que lo sufrieron niños que lo pasaron sin síntomas. O sea, el tema no es solo si ahora está solo resfriadito, no, el tema es más a fondo, ¿no? Bueno, pero ojalá, Ale, como vos decís, que realmente esta variante siga siendo la única dominante, y que sea solo como una gripe. Vamos a ver, mañana les cuento cómo está Dani. Ahora está un poquito con fiebre y chuchos, pero bueno, está vacunado también con las 4. La ventaja de tener más de 60, ¿no? Esperemos que siga así. Que se mejore rápido. Gracias, Ale. Acá ves, me cuenta, por ejemplo, una gran amiga, Gisela Espínola. Mi hija tuvo en marzo, me acuerdo cuando me contaste, Gisela, todavía no recuperó el olfato, por ejemplo, y todavía mucho dolor de cabeza que antes no tenía. Claro, ese es el tema. Yo no me quejaría si perder el sabor ayuda a adelgazar, que no tenga ganas de comer nada. Eso podría ser un efecto secundario muy positivo. Pero bromas aparte, hay que ver, ¿no? Cómo se lidia con cada situación. Yo estoy siempre en la misma pantalla. Paso para ver si hay otro amigo que quiere preguntar. Quería preguntar algo. Sí, ¿quién? Adina. Espera. Adina. Acá estoy. Adina, estabas antes en la primera pantalla. Sí. Te quería preguntar algo, o sea, es un tema muy peliagudo, con respecto al deterioro de la democracia, que no es solamente acá en Israel, sino que es un fenómeno más o menos mundial, pero acá que como nosotros somos un país que se tiene que autodefender,
ese tipo de cosas puede ser muy bravo para nosotros. Se habla mucho en los últimos tiempos, ¿verdad?, del debilitamiento de la democracia israelí. Sin duda hubo intentos de legislación de cariz antidemocrático. En su enorme mayoría no tuvo resultado ese esfuerzo. O sea, la enorme mayoría de esos proyectos de ley de cariz problemática no fueron aceptados por la Knesset, por la mayoría. Yo pienso que Israel de fondo tiene una mentalidad muy arraigada, sí, en favor de la democracia, lo cual no quita que haya elementos, ¿verdad?, de mentalidad más ultraconservadora o en el medio de la discusión tan álgida política que se da en los últimos tiempos, que quieran imponerse a través de legislaciones problemáticas, ¿no? Pero creo que acá, yo todavía creo que la democracia es muy fuerte. El otro día, la democracia, o sea, en general, y también el tema, por ejemplo, lo que se habla de ciudadanos árabes, ¿no? Que eso era otro tema que quería mencionar y se me fue, pero bueno, si les interesa, menciono eso también. Entonces, diputados árabes de la lista conjunta, ¿verdad?, que presentan a Israel como antidemocrático y el peor de los males, en fin, discutiendo en árabe desde el podio de oradores de la Knesset, el presidente de turno, o era creo que el vicepresidente de la Knesset de turno, si no me equivoco, era Ahmed Tibi, y estaba hablando Mansour Abbas, que es parte de la coalición. Nos dice, yo me alegro que ellos puedan dar esa imagen y mostrar qué es Israel. ¿Qué pasó ahí? ¿Algo voló? No sé. Todo bien. No, salió como que yo estoy compartiendo una pantalla, pero yo no compartí nada, no sé. Bueno, yo creo que la democracia israelí es muy fuerte, tiene una gran fortaleza, pero ha habido sin duda intentos problemáticos, ¿no? Ahora está todo ese escándalo del programa supuestamente en manos de la policía, supuestamente, digo, no, o sea, Sí. lo tiene, ¿verdad? La cosa es qué uso se le da. Sí. Si el título es para espiar a ciudadanos, es una cosa terrible, y si es para tratar de desarmar a las camarillas de delincuentes, sean judíos o árabes, es otra cosa, ¿no? Tú mencionaste, Adina, ese elemento de Israel que se tiene que defender. Y sí, yo creo que a pesar de la gran fortaleza de Israel, Israel siempre tiene que dar gran prioridad a su seguridad. Pero no creo que en aras de la seguridad cualquier cosa esté permitida, y tampoco creo que Israel como Estado considere eso, aunque la seguridad, por supuesto, acá es primordial, ¿no? Yo creo que de todos modos hay leyes, así como, si bien a veces hay excesos, hay leyes, reglamentos claros cuándo se puede abrir fuego. Todo ese tipo de situaciones quiere decir que esto no es una jungla, es un Estado de Derecho, sí, con problemas, pero creo yo que en general se trata de manejar para no perder. No sé qué pasa, ¿ustedes también ven que la...? Sí, acá también. No sé qué pasa. Sí. Bueno, ese es mi comentario, Dina, no te estoy aportando grandes Sí. datos para aclarecer, es un poco mi sentimiento, ¿no? La forma que lo veo. Sí, a ver, yo que diría que el que quiere preguntar que hable, si justo se cruzan tres, bueno, hacemos orden, pero como yo no veo todas las pantallas a la vez... Yo soy Leonor Soriano. Leonor, ¿cómo estás? Bien, querida, bien. Escuchá una cosa. ¿No parece que estás en medio de un satélite. No, espera, voy a prender la luz si querés, pero no, yo apagué la luz para verte a vos y poder concentrarme. Claro. Pero lo que yo te pregunto, ¿no te parece que sí, después de hace muchísimos años atrás, como 30 o menos, 29, firmábamos al lado del Mashvir para una constitución? ¿No te parece que eso resolvería mucho todo el problema? Evidentemente no se llegó a una constitución por las grandes discusiones, más que nada con los ultraortodoxos. Eso es lo que pasa, que quieren... Claro, es que el tema central con los ultraortodoxos es cómo se ve al Estado, cuál es la visión del Estado. Hay una expresión en hebreo, como antiguo, es Dinah de Malhuta Dina, o sea que la ley del reino, del Estado, ¿verdad?, es la principal. Bueno, para ese sector esa no es la ley principal.
es la Torá, la ley principal, con sus distintos matices. Por supuesto, dentro del sector, creo que siempre es injusto generalizar en forma absoluta, ¿no? Pero por otro lado, las leyes fundamentales, lo que en hebreo llama Jukei Yesod, hacen las veces de constitución. Son consideradas leyes constitucionales. Pero claro, no es casualidad que no se firmó, es por esa variedad tan extrema que tiene, o sea, la composición de la población israelí. Bueno, en fin, que somos muy especiales como personas y como país, y difícil de comprender, o que se pueda comprender todo junto cómo es. Sí, ahí está. Y cómo funciona. Kelly ahí levanta la mano. ¿Está levantando la mano? O? Sí, Kelly, dale. Te quería preguntar, ¿vos considerás que es conservar la democracia, permitir un discurso en árabe en nuestras creces? Sí, porque son el 20% de la población israelí, en realidad el 21% aproximadamente. Formalmente tienen igualdad de derechos, ellos se quejan que no digo que no hay problemas, pero son parte de la ciudadanía, claro, por supuesto, tienen derechos. Desde las primeras elecciones, los ciudadanos árabes pueden votar y ser electos. Desde la primera Knesset hay diputados árabes. Yo estoy muy a favor, lo que no quiere decir que vaya a aceptar sus posturas, o sea, la del actual miembro de la coalición, Mansour Abbas, las de él, más que de algunos miembros de su partido, me gustan mucho más que las de la lista conjunta, por supuesto. La lista conjunta no son antisionistas, muchas declaraciones que tienen enervantes, es decir, un piropo, ¿verdad? Pero como democracia, yo quiero que Israel siga siendo un Estado democrático, que pueda luchar con toda la fuerza contra aquellos que quieren socavar ese carácter democrático, por supuesto, su seguridad, pero yo creo que es importante la inserción plena de la ciudadanía árabe israelí. Si alguno viola la ley, se suma al terrorismo, que terminen esos todos en la cárcel. Pero los que quieren, a mi modo de ver, vivir en Israel como ciudadanos, y no quiere decir todos que tienen que amar la ideología del Estado. A mí me basta que consideren lo que me consta personalmente, que muchos consideran que acá está mucho mejor que lo que estarían en cualquier lado alrededor, para que sean buenos ciudadanos y también aportan a la sociedad. El 25% por lo menos de los equipos médicos son árabes. No sé si saben, aunque el que haya tenido que estar en un hospital lo ve. Sí, seguro. Erika, sí. No, volviendo un poquito atrás, sobre los resultados del COVID, acá se comprobó, somos un país chiquito, pero igual tenemos muchísimos casos ahora con el Omicron, y se comprobó que el 50% de los fallecidos en el CTI no estaban vacunados. Y del otro 50%, la gran mayoría tenían las vacunas ya vencidas o le faltaba la tercera vacuna. Sí, eso se confirma, Erika, en todo el mundo. No me acuerdo de memoria esa estadística ahora de Uruguay. Pero no hay ninguna duda. Claro, que es verdad que algunos de los que están ingresados, en cualquier lado, pasa acá también, ¿no? Como enfermos graves, pueden haber sido ingresados por algún otro problema. Claro, y se agarraron COVID. Que tienen COVID, entran en la estadística del COVID también, ¿no? Pero a veces pasó hace poco, creo que 1 o 2 semanas, en el hospital Soroka de Beersheba, 2 niños de 6-7 años murieron con corona, pero claro, tenían enfermedades graves, otras enfermedades. No hay duda que la no vacunación incide muy, muy seriamente. El otro tema que yo quería decir es sobre la cantidad enorme de musulmanes que están viviendo en Occidente, que se han mudado para Occidente, y pienso que las mujeres musulmanas, al ver la vida diferente que tienen las otras mujeres, porque no pueden no llegar a ver por más que estén oprimidas y encerradas, se darían cuenta de la importancia que tiene la democracia y vivir de otra manera. O sea que pueden ser las mujeres árabes quienes realmente sean una buena propaganda para promover la democracia y rebelarse contra esa opresión religiosa que están viviendo. Lo que pasa es que, en mi modesta opinión,
Eso lo analizás con tu lógica occidental, Erika. Lo cual no quita que muchas mujeres, por supuesto, al estar expuestas a esa situación, vean que puede ser distinto. Pero quizás habiendo crecido en un entorno muy, muy diferente, muy religioso, islámico y muy conservador, no estén abiertas a esa crítica, digamos, del propio entorno en el cual crecieron. Pero aparte hay otro elemento. Yo creo que cometeríamos un serio error si creyéramos que cada mujer que está tapada con el hijab, que se le vean los ojos, la cara sola o solo, no sé, los jeans, es una oprimida. Yo creo que eso no es así. A mí me pasó hablando con una musulmán, no alguien con un cargo para una entrevista, pero conversando, ¿no? Me decía, ¿por qué? ¿De dónde sacan que yo me siento oprimida? Yo hago esto porque yo considero que esa es mi verdad. O sea que la cosa es un poquito más complicada. Claro que el tema de opresión y violencia, como casos extremos, como vemos en Afganistán, ¿verdad? Como conocemos, o como pasó bajo el Estado Islámico, eso es otra cosa, por supuesto. El gran tema de los musulmanes en Occidente es querer construir en Occidente su vida de acuerdo a las normas del Islam, ¿verdad? Sin respetar las normas del anfitrión, en este caso. Ese es el gran problema. Bueno, no hay una verdad absoluta al respecto, ¿verdad? Sí, Yosef. Gracias, Ana. Espera, y acá, Juanita, es porque estás en hebreo. Sí. ¿Juanita? ¿Cómo? Sí, Juanita. Juanita. Dos preguntas quería formularle. Sí. No me trates de usted que me hace sentir vieja, por favor. A ti. Dale. Mucha suerte con tu familia. Gracias. Yo tengo miedo de mirar el celular, mira. Quería preguntar, no sé si es una pregunta bien hecha o está fuera de lugar. Dicen que las preguntas siempre están bien, que lo malo son las respuestas. Así bueno, que no sé. ¿Por qué han dejado crecer tanto a Irán? ¿Cómo? Bueno, porque te diré que a nivel potencia y a nivel armamento, si era de repente chiquito y se fue haciendo cada vez más grande, si es un tema político, okay. Hay alguien que no está muteado y está hablando otra cosa, perdón, para que Juanita pueda preguntar. Sí, ¿y la otra pregunta, Juanita? Y la otra pregunta es que yo tengo una hija que está viviendo en Gush Etzion, donde vos vas por la ruta y de un lado están todos los palestinos, del otro lado están todos los israelíes, ellos viven tranquilos, todos los trabajadores. ¿En qué Yishuv están? En el Kfar Eldad. Es un Yishuv que se está haciendo, se está construyendo mucho, pero todos los trabajadores que ingresan, ahí que hay una puerta, una reja de seguridad, todos los trabajadores son árabes. Claro. Y está todo, yo le digo, no tenés miedo, no, hace 30 años que no ha pasado nada en esta zona. Ellos tienen que trabajar y si no trabajan acá, no pueden, ¿dónde van? Claro. ¿Es así? Bueno, no sé si están bien hechas las preguntas. Está muy bien hechas, cómo no, claro que sí. Bueno, mira, lo de Irán, no diría que Irán empezó de chiquito y era gigante, no empezó de chiquito, Irán es un país enorme. Lo dejaron avanzar demasiado. Bueno, ¿qué pasa? Cuando fue, no defenestrado, depuesto, casi digo degollado, derrocado, no me salía la palabra, el Shah de Irán, Reza Pahlavi, en febrero de 79, ¿verdad? Bueno, que llegó el Imam Khomeini. Mohamed Reza Pahlavi. Ahí está, exacto, Pablo. Y en ese momento era una revolución, ¿verdad? Claro, porque el Shah, por supuesto, que era un opresor, evidentemente, de democracia no tenía un pelo el régimen iraní bajo su gobierno. Pero, claro, lo que se presentaba como una revolución contra un régimen de servicios secretos, torturadores, etcétera, etcétera, se convirtió en sí misma, lo que no le tengo que explicar a nadie, la dictadura islámica del régimen de los ayatolas, ¿verdad? Al principio, para derrocar al Shah, comunistas, todo tipo de grupos así, de posiciones
diferentes partidos de izquierda liberales apoyaron a los partidos islámicos para que venga el imam Khomeini, ¿no? Y después los mataron a todos. Como ya dieron su apoyo y hicieron lo necesario para aportar a la revolución, o sea, para sacar al Shah, después ya no los necesitaban, sino que causaban un problema, porque ellos no querían esto que hay ahora, ¿no? Ahora, Irán siempre fue un país poderoso en cuanto a las negociaciones nucleares, si te referís a eso también. Claro, el tema, por supuesto, también intereses, evidentemente, petróleo y negocios, Claro, por el petróleo. evidentemente. Y también era una cuestión de percepción, porque cuando estaba el presidente Obama, y ahora es algo muy similar con el presidente Joe Biden, mire, hoy creo que Biden dio el mejor ejemplo de cómo, y a mí no me gustó nunca Trump, claro, pero Biden nos dice, no sabe en qué mundo está. Hoy dio el ejemplo de una declaración, no lo cito textualmente, pero el espíritu de la declaración, hablando de esta eventual o inminente invasión Rusia a Ucrania, Biden dijo algo así como, vamos a ver cuán agresiva o violenta es la invasión y de acuerdo a eso decidimos. Yo digo, debo estar escuchando mal. O sea, hay un problema de enfoque, de encare, ¿verdad?, de concepción de mundo, y ese tipo a los tiranos, a los violentos, a los opresores, no los... bueno, recordemos a Chamberlain, ¿no? Digo, salvando la distancia, no digo que Biden es Chamberlain, pero me refiero a los de línea tan dura, extrema, no los ablandás diciendo yo soy bueno y confío en que tú serás democrático como yo, estoy ridiculizándolo, ¿no? Evidentemente lo que precisás es la firmeza, ¿no? Y con Irán no pasó eso frente a Occidente, ¿no? Eso es un tema. Ahora, esto que mencionás es muy interesante y es parte sin duda de la realidad. Por un lado, hay zonas, suerte que tu hija vive en ese lado, Gush Etzion es más tranquilo, no hay duda, pero un poquito más adelante, por la carretera 60, más cerca de Hebrón, ya cambia la cosa. Sí, cambia mucho. Full, Hebrón, Kiryat Arba, es más complicado. Sí. Pero, por un lado, hay zonas más tranquilas, se da justo qué elementos radicales hay ahí o no hay ahí, y hay zonas en las que, o sea, en el grueso de los territorios, más que nada por la zona aledaña a Hebrón, pero no solo ahí, y aledaña a Nablus, en el norte de Judea y Samaria, en el norte de Samaria, o como yo uso muchas veces el término periodístico, general Cisjordania, donde los ataques son constantes. El otro día, bueno, hace poco entrevisté tanto al jefe del Consejo Yesha, que es un acrónimo, lo publiqué esta hora en la portada del semanario Hebreo High, pueden leerlo, solo una primera parte, tengo que poner la segunda parte mañana, y Gal Dilmoni. El Consejo Yesha es podemos decir, la entidad representativa de los asentamientos, ¿no? Que hay unas 150 comunidades, cerca de 500.000 de personas, todas las comunidades que funcionan, que existen en Judea y Samaria, o sea, territorio que no es parte soberana de Israel, ¿no? Que Israel conquistó esa zona cuando rechazó el ataque jordano en la Guerra de los 6 días, ¿no? Y tiempo después empezaron a construir asentamientos. Ahora, y ellos dicen, me daban los nombres en una rueda de prensa, después yo los entrevisté por separado, con Igal Dilmoni y una mujer, Tatalí, se me fue, Sopansky, la entrevisté, eso también está en el portal, que es de una organización que se llama Rescatistas Sin Fronteras, una organización de ayuda de emergencia, ¿no? A los que llaman cuando hay, por ejemplo, disparan a un coche, tiran piedras, pero también cuando hay un accidente de tráfico, también de palestinos. Ellos van y asisten a los palestinos que se dieron vuelta con el coche, ¿no? Sí. Bueno, y ellos me daban los datos, que en rutina, en general, hay por lo menos 4 o 5 incidentes reportados a Rescatistas Sin Fronteras en Judea y Samaria, que pueden ser solamente piedras. Yo justo el otro día publiqué una nota, esto se llama milagro. Ves el vidrio adelante de un coche destrozado, una piba jovencita con una cosa acá en la frente, podía fácilmente haber muerto, ¿no? Entonces ella me decía, esta mujer del Rescatistas Sin Fronteras, en la rutina hay 4, 5 incidentes por día, que esos son los que reportan, ¿no? Sí, dice, en los últimos meses, yo la hablé con ellos por la primera vez el 20 de diciembre, en los últimos meses hay 20 por día que reportan,
¿no? O sea, hay zonas donde el terrorismo es continuo. Por otro lado está esa situación que tú describiste, suerte que es la que vive tu hija, de numerosos palestinos que trabajan tanto en el Israel soberano como dentro de los asentamientos. Por supuesto ganan muchísimo más que lo que ganarían trabajando en las ciudades palestinas. Y este que yo mencioné, el jefe del Consejo Yesha, ¿no?, que representa los asentamientos, él me decía, me comentaba de cuando yo lo entrevisté, después del Zoom lo entrevisté a él separado, me decía, hoy pasé, no me acuerdo por qué lugar, me decía, y había una zona industrial donde trabajan 35.000 palestinos, por supuesto que es bueno para sus familias, es bueno para el desarrollo de la zona, claro, él convencido de que eso tiene que ser parte integral de Israel, y que ellos puedan trabajar, por supuesto, libremente y todo. Otra parte de Israel, como saben, piensan que para que se pueda vivir bien y que Israel siga siendo un Estado judío democrático, ellos no tienen que ser parte de Israel. Eso es de fondo la gran discusión de fondo, ¿no? Que es acá preservar el sionismo. Declarar la soberanía israelí en la parte hoy bajo control israelí en Judea y Samaria, o separarse. Pero eso es un tema de fondo que da para 3 charlas. Sí. Les agradezco a todos, principalmente a Hannah Beris por su excelente disertación, como siempre, y realmente quiero destacar que la presentación de Hannah es ad honorem para ayudar a la Olei Jerusalén, a ayudar a los Olim Hadashim y a los no tan Olim Hadashim. Radio Keshet, la radio que deja huella en tu corazón, desde Israel y para todo el mundo.